Apreciados hermanos y hermanas misioneras de la América Latina, de toda la humanidad, paz y bien en Jesucristo resucitado y vivo. En esta tarde me he puesto a mirar a Medjugorje desde el sur argentino, ciudad de Rosario. Sí, mirar a Medjugorje, porque tuvimos la gracia de pasar un grupito 16 días de retiro espiritual en Medjugorje. Algo tremendo, inefable, que no se sabe por dónde empezar para contar lo que vivimos. Y hasta hemos venido confirmados en la existencia clara de un purgatorio cargado de millones y millones de hermanos y hermanas nuestras que todavía deben purificarse para entrar a la glorificación eterna. Y eso nos sitúa en ese plano de, si tuviera que contar y decir qué aprendí en Medjugorje. Llevo muchos años en la vida de oración y aprendí que necesitamos profundizar nuestra vida de oración. Aprendí que Medjugorje no es comprendido en otros santuarios del mundo donde tuve la gracia de vivir un año en Lourdes y conocer Fátima varias veces, porque Medjugorje, con esos 6 videntes que fueron llamados los 6 a la vida de la familia, del matrimonio, es extraño, ninguno fue llamado a la vida religiosa. Con eso aprendimos con toda claridad que todos estamos llamados a ser santos, que todos estamos llamados, cualquiera sea nuestro estado, a vivir en estado permanente de oración, a confiar en el poder de la oración, que todo lo puede, que todo lo comprende, que todo lo ejecuta en la vida interior de los seres humanos. ¿A cuántos pueblos podríamos decir en esta noche aconsejaríamos, por ejemplo, a muchas familias de Irán que vayan a hacer un retiro a Medjugorje, que se olviden por un momento que ellos no recibieron la Trinidad Santísima? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ellos recibieron la herencia de Alá, de adorar al Dios vivo, sí, como lo hace un cristiano. Sin duda que el Evangelio de este domingo nos está diciendo: el que ve a mí ha visto al Padre, le dice al apóstol Felipe, nuestro Señor Jesucristo, sin duda. Pero si todos esos hermanos, como muchos hermanos de la China, de la Rusia, de todos los lugares así, de muchos lugares y muchas naciones europeas, fueran a rezar a Medjugorje, hicieran un rosario,
unos días de oración con el rezo del rosario, con reuniones, con transmitirse la palabra de Dios. Cuánto bien se haría a la humanidad. ¿Y por qué podemos decir esto con autoridad? Porque los que tuvimos una experiencia de varios días, experimentamos que Medjugorje es el hoy de Dios, es el polo mundial de oración. Que muchos hombres y mujeres, hermanos nuestros, han sido transformados por esa vida de oración que vivieron esos días. Sí. Damos gracias al Padre Celestial, damos gracias al Papa Francisco que impulsó siempre las peregrinaciones en Medjugorje. Y damos gracias al actual Papa León XIV, que de entrada nos hizo ver que es un hombre de oración fuerte y profunda, que confía en el poder de la oración. Y él ha recibido a los videntes en Roma y ha impulsado especialmente. Hay muchos dones proféticos que surgieron de Medjugorje, de profecías, de acontecimientos muy fuertes y muy duros desde hace 2 años atrás. Fueron transmitidos por este hermano franciscano, por la hermana, por la vidente Mirjana y otros también, muchos otros. Transmitieron que venían cosas tremendas en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se había estancado en la vida de oración. Y el mundo quería como llegar a vivir sin Dios, sin la ley del Dios vivo, sin la vida de oración. Y eso es imposible, porque nos transformamos en una jungla donde uno araña al otro. El mandamiento del amor que nos dejó Jesucristo el Salvador queda muy lejano. Y esta es la realidad. Todos también. Muchos países de Latinoamérica recibieron profecías muy fuertes. También del Papa León XIV a través de los escritos del Padre Pío, de Juan Pablo II. Y si hay algo que debo decir con toda humildad, queridos hermanos, es que las profecías se quedaron cortas. Auguraban que podía venir una tercera guerra terrible, que sería algo terrible, pero no se anunció con claridad esto que está ocurriendo, esta guerra del Medio Oriente, que no encuentra salida, porque el presidente americano puede hacer reflexiones, buscar la manera, pero se encuentra con un grupo de hermanos del movimiento musulmán que durante varios años la mayor preocupación de esos gobernantes es mantener la tecnología de la guerra, que hay que prepararse para la guerra. Y así nació Hezbollah. Miremos lo que ha hecho Hezbollah en el Líbano. El Líbano era un pueblo con 1/3 de cristianos, pero
se ha inmiscuido, han entrado en esa tierra y la han transformado en una cosa terrible. Por eso es muy difícil hacer un acuerdo de paz con un pueblo que tiene la raíz infectada, que en lugar de tener el amor de Dios, la comprensión, la vida del Espíritu, quiere prepararse siempre para la guerra. Ten piedad de nosotros, Señor. Hemos conocido a musulmanes en muchos lugares, en otros lugares del Oriente, en Turquía, en Irak, y hemos conocido mezquitas donde se ora en el Espíritu, ajeno a todo lo que es la guerra, las armas, todo esto del uranio y las bombas atómicas. Hombres y mujeres de oración. Pero resulta que en Irán hay este grupo grande que es el que gobierna, que tiene esa raíz enferma, prepararse para la guerra. En el último mensaje de la Virgen Santísima, el 25 de abril, a la vidente Marian, la Virgen habló de la paz, de esa paz que solo se encuentra en el Dios vivo, de esa paz que solo nos puede dar Jesucristo resucitado y vivo. Pero para eso, porque esa es una paz interior, es esa paz que permanece hasta el fin de la vida y que nos lleva a la vida eterna. Para conseguir esa paz hay que orar. Hace falta más vida de oración. Hace faltan horas de adoración al Señor misericordioso y resucitado, al Padre y al Espíritu Santo. Y especialmente para los creyentes de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía hacen falta más horas de adoración, mucho más de lo que... Y todo esto de hora de oración se viene acortando. Hemos llegado a desechar la vida de oración y vemos pecados gravísimos que hay en toda Latinoamérica, en toda la humanidad. Piedad, Señor, piedad. Volvamos al Señor Jesús. Volvamos al Padre de la Misericordia que nos está esperando. Y Él va a insuflar fuertemente el Espíritu Santo en nosotros para que consigamos vivir en paz, en la luz, en el diálogo fraterno, en el amor de unos por otros. Ese es el reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la santificación que hoy nos está pidiendo el Espíritu Santo a los cristianos. Eso, esa vida interior fuerte, con una fe clarividente, una fe lucífera, una fe que nos haga descubrir y discernir en cada momento dónde está el bien, la luz, el amor, la paz, la caridad, la ayuda de unos por otros. Eso es lo que necesitamos, sí. Volvamos al Señor. Me lo digo para mí también, hermanos, el primero de todos. Como decía el Papa Francisco, todos somos pecadores, decía él. Yo el primero, decía el Papa Francisco. Damos gracias al Señor porque es grande
eterna, maravillosa e infinita es su santa misericordia. Nos está esperando. Y está esperando que oremos por las almas del purgatorio para que muchos entren. Y nos está esperando para que nosotros podamos alcanzar la adoración eterna del Padre, de Jesús resucitado y del Espíritu Santo por toda la eternidad, sin pasar por ese periodo de purificación en el purgatorio. Nos ponemos en la presencia del Señor misericordioso y recibimos su luz y su bendición santísima sobre todas las familias de la humanidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno que podamos tener un descanso en la paz, en la luz. Y recordemos siempre antes de dormir, el Señor resucitado nos dijo con claridad: yo soy la luz del mundo. El que me siga nunca caerá ni caminará en las tinieblas de este mundo. Amén. Mucha paz, muchas bendiciones. Hasta mañana si Dios quiere. Amén.